Shalom. Les saluda el israelita. Les presentamos la parasá 31, Emor. Levítico 21, 1, 24, 23. Por el Dr. Ketriel Blad. Aliyás de la Torá. Vayikra 21, 1, 15, 21, 16, 22, 16, 22, 17, 33, 23, 1, 22, 23, 23, 32, 23, 33, 44, 24, 1, 23, Maftir. 24, 21, 23, Haftará. Ezequiel 44, 15, 31. Los escritos de emisarios. Mateo 22, 1, 24, 51. Emor. Significa. Habla. Comentarios. Primera Aliyá, Vayikra 21, 1, 15. 21, 1, Yahuwá dijo a Mosé, habla a los Kohanim, los hijos de Aarón, y diles. Ninguno se contamine con persona, fallecida, entre su pueblo. Después de haber hablado a todo el pueblo, ahora Mosé recibe la orden de hablar solo con los Kohanim. El pueblo en general necesita vivir en santidad, pero los Kohanim tienen la responsabilidad de vivir en un nivel de kedusa superior al pueblo, porque tienen el derecho de estar más cerca de Yahuwá en el servicio del Makom Kadosh. Como los mandamientos traen kedusa, los Kohanim tienen más mandamientos que el pueblo. En esta sección Yahuwá está dando instrucciones a los Kohanim para que puedan mantenerse en su estado de kedusa. Un Kohen no podía tocar un cuerpo muerto. La palabra hebrea que ha sido traducida como persona es nefesh, que significa alma. En este caso la Torá llama a un cadáver humano alma. 21, 2, salvo por su pariente más cercano, su esposa, su madre, su padre, su hijo, su hija o su hermano, el Kohen común solo puede contaminarse por la muerte de 7 tipos de familiares: esposa, madre, padre, hermano, hermana soltera, hijo e hija. Por estos debe guardar luto e interrumpir su servicio en el templo el día de su entierro. Esta ley tiene una excepción llamada med mitzvah. Un med mitzvah es un cadáver que es encontrado en un lugar desértico o uno que ha muerto que no tiene parientes que se ocupen de su funeral. Cuando no hay otra persona que pueda realizar el entierro, el Kohen debe hacerlo aunque se contamine. No obstante, no pierde su ministerio del Kohanim por eso. Teniendo en cuenta estas normas es más fácil entender las reacciones del Kohen y el levita en la parábola del buen samaritano. Compárese Lucas 10, 30, 35. Ellos quizás no sabían si el hombre herido estaba vivo o muerto. Si el hombre estuviera muerto tenían que evitar el contacto con su cadáver para no contaminarse y perder su ministerio, según la Torá. Y como era un camino transitado, no podía ser considerado un lugar desértico. Por esta razón no tendrían la responsabilidad de enterrarlo según la ley del med mitzvah. Ahora, en el caso de que el hombre estuviera vivo, habría que ayudarle para salvarle. Parece que el sacerdote y el levita no estaban interesados en saber si el herido estaba vivo o muerto, y eso ya fue una falta grave. Y en el caso de que supieran que el hombre estaba vivo, cometieron un delito grave por no ayudarle, según el mandamiento que vimos en Levítico 19, 16, ve donde está escrito: no te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo. 21, 3, o por su hermana virgen, que está cerca de él, por no haber tenido marido. Por ella puede contaminarse. Cuando la hermana se haya casado, el Kohen ya no tiene el derecho de tocar su cadáver o asistir a su entierro. El mandamiento de mantenerse alejado de todo otro cadáver se sigue guardando hoy en día entre los varones descendientes de los Kohanim en el pueblo Yahudí. Un varón Kohen no puede tocar un cadáver o permanecer bajo un mismo techo con uno de ellos. Este mandamiento no aplica a las mujeres hijas de los Kohanim. Uno de los talmides del Rebbe Yahushua, Yohanan, era conocido del Kohen Hagadol, como está escrito en Juan 18, 15. Y Simón Kefa seguía a Yahushua, y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del Kohen Hagadol, y entró con Yahushua al patio del Kohen Hagadol. Parece que este Yohanan era de una familia del Kohanim. Y esta sería la razón por la que no quiso entrar en el sepulcro de Yahushua y contaminarse, como está escrito en Juan 20, 4, 5. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Kefa, y llegó primero al sepulcro.
e inclinándose para mirar adentro, ve las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. 21. 4. No se contaminará como pariente por matrimonio entre su pueblo, pues se profanaría. Según Razi, esto significa que un sacerdote no puede contaminarse por el cadáver de una esposa no apta para él, mientras que ella esté entre su pueblo, es decir, si ella tiene conocidos que puedan enterrarla, porque él profanaría su estatus de Cohen. En el caso de que ella no estuviera entre su pueblo, sería un med mitzvah, y en tal caso el Cohen no perdería su coánima a la hora de sepultarla. Los hijos de una unión entre un Cohen y una mujer no permitida para él no tienen el estatus del Kohanim y no podrán comer de las cosas consagradas. 21. 6. Serán Kadosh a su Elohai y no profanarán el nombre de su Elohai, porque presentarán las ofrendas encendidas a Yahuwah, el pan de su Elohai. Por tanto, serán santos. Elohai no necesita los sacrificios para alimentarse. Entonces, ¿qué tipo de alimento puede constituir los sacrificios? Alimentan la relación entre Yahuwah y su pueblo. 21. 7. No tomarán mujer ilícita o profanada, ni tomarán mujer divorciada de su marido, porque el Cohen es Kadosh a su Elohai. Las mujeres prohibidas para los Kohanim son las siguientes. Son A. Una mujer que ha tenido relaciones sexuales prohibidas. Halala. La hija de un Cohen que ha nacido de una unión ilícita, por ejemplo de un matrimonio entre un Cohen y una zona o Gerusá. Gerusá, una mujer divorciada. Yoret, una mujer gentil convertida al judaísmo, verso 14. El Beit Din tiene la autoridad para disolver un matrimonio entre un Cohen y una mujer ilícita para él. 21. 8. Lo consagrarás, pues, porque él ofrece el alimento de tu Elohei. Será santo para ti. Porque yo, Yahuwah que los aparto, soy Kadosh. Aquí está escrito que el Cohen es Kadosh para nosotros. Esto implica que debemos hacer que el Cohen sea distinguido en nuestras congregaciones. Si alguien es descendiente de Aharón, debe ser el primero en leer la Torá en la sinagoga. Debe ser el primero en lavarse las manos antes de una comida. Debe ser el que hace la bendición por el pan. Debe ser el primero en recibir la comida. Debe ser el que dirige el simún, el inicio del Birkat Hamazon, la bendición después de la comida, etc. 21. 9. Y la hija de un Cohen, si se profana por medio de relaciones ilícitas, a su padre profana. En el fuego será quemada. La hija de un Cohen que tiene relaciones ilícitas merece ser quemada. Según Razi, todos los rabinos concuerdan en que aquí no se trata de una mujer soltera, sino de una que ha pasado, por lo menos, por el primer paso matrimonial, Erusin, en el cual queda prohibida para otros hombres. Su adulterio es castigado por medio del fuego, mientras que los demás israelitas, si cometen el mismo delito, son ejecutados mediante la lapidación, apedreamiento. Esto nos puede dar una pista para entender el por qué Yahuwah dictó sentencia contra Tamar para que fuera quemada, compárese Bereshit 38, 24. Ella no era soltera, sino reservada para su cuñado, por medio de la ley del levirato, compárese Bereshit 38, 8. Devarim 25, 5, y fue sentenciada como una hija adúltera de un Cohen. De esto se saca la conclusión de que Tamar era hija de un Cohen. El Midrash dice que Tamar fue hija de Shem, que era Cohen en Shalem, con el título de Melech Tzadik, compárese Bereshit 14, 18. 21, 10, y el que sea Cohen Hagadol entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no dejará crecer su cabello ni rasgará sus vestiduras. Un Cohen Hagadol no puede dejar crecer su cabello durante más de 30 días, para que no sea semejante a uno que deja crecer su cabello estando de duelo. Según el Midrash, el Cohen tiene que reunir 5 cualidades para poder servir como Cohen Hagadol: sabiduría, belleza física, fuerza física, riqueza, ancianidad. 21, 11, ni se acercará a ninguna alma muerta, ni aun por su padre o por su madre se contaminará, como el texto dice que no puede acercarse, o entrar, a un cadáver, se entiende que no puede estar bajo el mismo techo. 21, 12, no saldrá del Makom Kadosh ni profanará el Makom Kadosh de su Elohai, porque la consagración del aceite de la unción de su Elohai está sobre él. Yo soy Yahuwah.
Esto no significa que nunca pueda salir del Makom Kadosh, sino que no puede salir de allí para acompañar a un difunto aunque sea padre o madre. Sin embargo, un Kohen Hagadol tiene el deber de enterrar a un Med Mitzvah. Este texto nos enseña que si un Kohen común sirve en el Makom Kadosh en estado de luto lo profana, pero el Kohen Hagadol no. 21:13, tomará por mujer a una virgen. Yahushua HaMashiach es el Kohen Hagadol celestial y, por eso, no puede tener una novia que no sea virgen, como está escrito en Revelación 14:1-5. Miré, y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Y cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para el Oje y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño. Están sin mancha. 21:15. Para que no profane a su descendencia entre su pueblo. Porque yo soy Yahuwah que los separo. Los hijos de un Cohen que nacen de una unión ilícita son profanos para el Kohanim. Segunda Aliyah, Vayikra 21:16, 22:16. 21:17, habla a Aarón y dile, ningún hombre de tu descendencia, por todas sus generaciones, que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento de su Elohai. Ningún Cohen puede servir en el Mishkan con un defecto físico. Esto no significa que Yahuwah esté en contra de los minusválidos. Hemos visto en otras ocasiones que él se preocupa de una manera especial por los necesitados. Sin embargo, aquí se trata del servicio en un Makom Kadosh, que es una sombra del Makom celestial. Por esta razón es importante que los Kohanim no estén dañados físicamente. Tiene que ver con dar un mensaje correcto del Mashiach. La sombra tiene que coincidir con lo verdadero, como está escrito en 1 Pedro 1:19b. Un cordero sin tacha y sin mancha, el Mashiach. En Hebreos 10:14 está escrito, porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. La ofrenda de Mashiach perfecciona a los que van a servir en el ministerio de Melech Tzadik para que no haya defectos sino que estén sin mancha, ni arruga ni cosa semejante, compárese Efesios 5:27. 21:18, porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que sea de nariz chata, o deformado. Rambam menciona 140 defectos que incapacitan a un descendiente de Aarón para efectuar su ministerio. 21:19, ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, si el defecto es sanado podrá servir Cohen Hagadol. Un Cohen con defecto no puede entrar en el Makom Kadosh. Sin embargo puede ayudar con tareas en el atrio, como vigilar que los gusanos no coman la madera del altar, etc. 21:20, ni sejijunto, ni uno que tenga cataratas, o una nube en un ojo, o uno con úlcera seca o con úlcera húmeda, o que tiene los testículos aplastados. Según Rashi, un sejijunto es uno que tiene los pelos de las cejas tan largos que caen sobre los ojos. 21:21, ningún hombre de la descendencia del Cohen Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas de Yahuwah. Porque tiene defecto no se acercará para ofrecer el alimento de su Elohai. Esto nos habla de la perfección en el sacrificio del Mashiach. 21:22, podrá comer el pan de su Elohai, tanto de las cosas kadosim como de las sagradas. La palabra hebrea que ha sido traducida como pan es lejem y significa tanto pan como alimento en general. Por eso al hacer la bendición por el pan antes de comer, todos los demás alimentos están incluidos. 22:6, la persona que toque a cualquiera de estos quedará impura hasta el atardecer. No comerá de las cosas sagradas a menos que haya lavado su cuerpo con agua. Este texto nos enseña que una persona no queda libre de su impureza ritual con la caída del sol si antes no se ha sumergido en una mikvé.
22:7, cuando el sol se ponga quedará limpio, y después comerá de las cosas sagradas, porque son su alimento. No es el agua de la mikvé en sí la que definitivamente purifica, sino el factor tiempo, marcado por el sol. El simbolismo de la mikvé es la muerte y la resurrección, y al ponerse el sol se queda purificado el que se haya sumergido en la mikvé. Es una alusión al momento cuando murió el Mashiach. En esa hora Yahuwah declara puros a los que anteriormente hayan bajado al mikvé para purificarse. La hora de la tarde es muy importante en el plan de Yahuwah. Por la tarde entró el pecado en el mundo, compárese Bereshit 3:8. Por la tarde fue sacrificado el cordero de Pesaj, compárese Levítico 23:5. Por la tarde salió el pueblo de Egipto, compárese Devarim 16:6. Por la tarde vino el maná del cielo y el pueblo supo que había salido de Egipto, compárese Éxodo 16:6. Por la tarde fue sacrificado el segundo cordero diario del sacrificio continuo, compárese Éxodo 29:39-43. Por la tarde Yahushua entregó su ruaj, compárese Mateo 27:46-50. Por la tarde se encendían las lámparas de la menorá en el templo, compárese Éxodo 38:34-36. Por la tarde cayó el fuego del cielo sobre el sacrificio de Eliyahu en Carmel, compárese 1 Reyes 18:36. Por la tarde hay visitaciones Malachim, compárese Daniel 9:21, Hechos 10:9. Por la tarde vino la salvación a los samaritanos, compárese Juan 4:6. Por la tarde volverá el Mashiach Yahushua a la tierra, compárese Zacarías 14:7. Todas estas cosas muestran el plan de redención de Yahuwah para restaurar el mundo de la caída en pecado que sucedió por la tarde. Como el pecado entró en el mundo por la tarde, el Mashiach tenía que morir por la tarde y tendrá que volver cuando sea la tarde en la tierra de Israel. Todo el plan de salvación gira alrededor de las horas que van desde el mediodía hasta la caída del sol. Esta es la razón por la que una persona queda purificada en esa hora, porque se está conectando en Ruaj con la redención que vino por medio de Yahushua el Mashiach. 22:8. No comerá animal que muera o sea despedazado por fieras, contaminándose por ello. Yo soy Yahuwah. El que come animales limpios que no han sido matados correctamente, se vuelve tamé, ritualmente impuro. 22:9. Guardarán, pues, mi encargo para que no se carguen de pecado por ello, y mueran porque la profanen. Yo soy Yahuwah que los separó. Aquí se refiere a que el Cohen tiene que guardarse de toda contaminación para poder comer de las cosas consagradas. Si un Cohen come de las cosas consagradas en estado de impureza es objeto de muerte por parte del cielo. El pueblo de Israel es un pueblo santo, apartado de las demás naciones y destinado de una manera especial al servicio de Yahuwah. Los Kohanim dentro de Israel son más kadosh que el pueblo, es decir, han sido más apartados que los israelitas, y se les exige cumplir más mandamientos para que lleguen a un nivel superior de santidad. El Kohen Hagadol tiene un nivel de kedusha superior a los Kohanim. Por eso él está sometido a normas todavía más estrictas. Los mandamientos son los que apartan una persona. El pecado consiste en quebrantar los mandamientos. El que dice que los mandamientos ya no tienen validez está anulando la realidad del pecado y haciendo inútil el sacrificio del Mashiach. Él murió para quitar nuestros pecados, lo cual implica que murió para que nosotros dejemos de ser desobedientes a los mandamientos. El que enseña que el Mashiach Yahushua murió para anular los mandamientos es un mentiroso. Para estar cerca de Yahuwah hay que vivir en Kedusha. La Kedusha es un resultado de la obediencia a los mandamientos. Por lo tanto, cuanto más cerca de Yahuwah uno esté, más obediencia a los mandamientos se le exige. No hay kedusha sin obediencia, y no hay obediencia sin disciplina. Por lo tanto, no hay kedusha sin disciplina. 22:15. No profanarán las cosas sagradas que los hijos de Israel ofrecen a Yahuwah. Las cosas consagradas se refieren a la terumá, la ofrenda que se da al Cohen de los productos agrícolas antes de dar el diezmo, que es el tema de estos versos, compárese Números 18:12. Si los Kohanim dan de la terumá a los que no son parte de la familia de los Kohanim, la terumá será profanada.
Tercera Aliyá, Vayikra 22, 17, 33. 22, 18. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles: cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros en Israel, que presente su ofrenda, ya sea de sus ofrendas votivas o de sus ofrendas voluntarias, las cuales presenta a Yahuwah como ofrenda de ascensión, la ofrenda hecha con un voto, en hebreo neder, recae sobre la persona, de modo que está obligada a cumplir con su voto de dar una ofrenda. Por tanto, si la ofrenda se pierde o se queda descalificada por alguna razón, hay que reemplazarla por otra. En la ofrenda voluntaria, Nedavá, la obligación recae sobre el mismo objeto que es destinado como ofrenda. En el caso de perderlo o si se queda descalificado no hay obligación para reemplazarlo. 22, 20. Lo que tenga defecto, no ofreceréis, porque no os será aceptado. Yahuwah merece lo mejor. En nuestras ofrendas se ve cuán importante es Yahuwah para nosotros. Si damos una ofrenda mediocre o de segunda categoría, estamos dando un mensaje en los cielos de que nuestro Padre Celestial no es importante ni digno de honra. Si damos una ofrenda cara, de la mejor calidad, estamos mostrando cuando valoramos a Yahuwah. Este pensamiento se encuentra en la reprensión del profeta, como está escrito en Malaquías 1, 6, 14. El hijo honra a su padre, y el siervo a su amo, pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy amo, ¿dónde está mi temor? Dice Yahuwah de los ejércitos a vosotros Coanín que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué decís: la mesa de Yahuwah es despreciable? Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice Yahuwah de los ejércitos. Ahora pues, no pediréis el favor de Elohai, para que se apiade de nosotros. Con tal ofrenda de vuestra parte, os recibirá él con benignidad. Dice Yahuwah de los ejércitos. Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice Yahuwah de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal. Pues grande será mi nombre entre las naciones, dice Yahuwah de los ejércitos. Pero vosotros lo profanáis, cuando decís: la mesa del Señor es inmunda, y su fruto, su alimento despreciable. También decís: ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis, dice Yahuwah de los ejércitos, y traéis lo robado, o cojo, o enfermo. Así traéis la ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Dice Yahuwah. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño, y lo promete, pero sacrifica un animal dañado a Yahuwah. Porque yo soy el gran rey, dice Yahuwah de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. 22, 21. Cuando alguno ofrezca sacrificio de ofrenda de paz a Yahuwah para cumplir un voto especial o como ofrenda voluntaria, del ganado o del rebaño, tiene que ser sin defecto para ser aceptado. No habrá imperfección en él. Este texto nos enseña que el Mashiach ben Yosef, que tenía que morir como un sacrificio agradable para Yahuwah, tenía que ser un hombre perfecto, sin imperfección, sin pecado, sin yetzer hará. Si Yahushua hubiera sido imperfecto, con defecto, no serviría como sacrificio delante de Yahuwah, compárese Efesios 5, 2. 22, 22. Los que estén ciegos, quebrados, mutilados, o con verrugas, úlcera seca o úlcera húmeda, no los ofreceréis a Yahuwah, ni haréis de ellos una ofrenda encendida sobre el altar a Yahuwah. Según Rashi, un animal mutilado, en hebreo harutz, partido, se refiere a un animal que tiene una pestaña partida o estropeada o el labio partido o estropeado. 22, 24. También cualquier animal con sus testículos magullados, aplastados, rasgados o cortados, no lo ofreceréis a Yahuwah ni lo haréis en vuestra tierra. La última parte del versículo no está hablando de sacrificar animales en la tierra, sino de castrar animales en la tierra de Israel.
Esto nos enseña que está prohibido castrar cualquier animal doméstico o salvaje. Y si está prohibido castrar animales, mucho más prohibido será castrar o esterilizar a los seres humanos. 22:31. Así, pues, guardaréis mis mandamientos y los cumpliréis. Yo soy Yahuwah. La primera parte del versículo habla del estudio de los mandamientos de la Torá y la segunda parte de la realización de los mandamientos. No está permitido estudiar la Torá sin tener la intención de cumplirla, ni está permitido enseñar a otros si ellos no tienen la intención de cumplir lo que aprendan. 22:32. Y no profanaréis mi santo nombre, sino que seré santificado entre los hijos de Israel. Yo soy Yahuwah que los aparto, el que intencionalmente quebranta los mandamientos comete profanación del nombre de Yahuwah, en hebreo Hilul Yahuwah, como está escrito en Ezequiel 36:20-31. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi Kadosh nombre, porque de ellos se decía, estos son el pueblo de Yahuwah, y han salido de su tierra. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Marya Yahuwah, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi Kadosh nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la kedusá de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy Yahuwah, declara el Marya Yahuwah cuando demuestre mi kedusá entre vosotros a la vista de ellas. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un ruaj nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi ruaj y haré que anden en mis estatutos, y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a vuestros padres. Y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Elohei. Os libraré de todas vuestras inmundicias. Llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre vosotros. Y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo, para que no recibáis más el oprobio del hambre entre las naciones. Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Seré separado entre los hijos de Israel, este mandamiento de separar el nombre de Yahuwah, en hebreo Kiddush Yahuwah. Implica negarse a quebrantar un mandamiento, incluso bajo la fuerza, hasta estar dispuesto a dar su vida por ello. Sin embargo, está permitido quebrantar casi todos los mandamientos con el fin de salvar una vida, incluso la suya propia. Según el Talmud, hay 3 pecados que uno debe escoger la muerte antes de cometer: idolatría, relaciones sexuales prohibidas, por ejemplo incesto y adulterio, y asesinato. No obstante, según nuestro santo Rebbe Yahushua HaMashiach, hay también otra cosa que no se puede hacer aunque uno tenga que dar su vida por ello, y es negar que él es el Mashiach, como está escrito en Mateo 10, 32, 33, 39. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. En Hechos 3, 23, está escrito: y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta, será totalmente destruido de entre el pueblo. Es preferible morir antes que negar a Yahushua. Cuarta Liyá, Vayikra 23, 1, 22. 23, 2. Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas señaladas de Yahuwah, que vosotros habréis de proclamar como convocaciones de santidad, estas son mis fiestas señaladas. En este capítulo se encuentra un resumen de todas las fiestas anuales que Yahuwah ha establecido para su pueblo. La Torá dice que estas son las fiestas señaladas de Yahuwah. Esto nos enseña que originalmente no son las fiestas del pueblo de Israel, sino de Yahuwah. El pueblo de Israel no las ha inventado, sino que han sido reveladas desde el cielo.
Estas son las fiestas de Yahuwah y su pueblo ha sido hecho partícipe de estos momentos que son importantes para él. En este programa festivo de Yahuwah está revelado todo el plan de redención para el mundo. La palabra hebrea que ha sido traducida como fiestas señaladas es Moedim, plural de Moed que significa tiempo y lugar señalado, cita. Estas citas han sido fijadas por Yahuwah en el ciclo anual lunar. En estas citas Yahuwah está convocando a su pueblo para tener un encuentro especial con él. En estas citas él ha decidido revelar todo su programa profético mesiánico para la redención del hombre y toda la creación. En estas citas Yahuwah ha estado intervenido en la historia y seguirá interviniendo hasta que todo este plan se cumpla. Yahuwah no hace nada sin revelar su plan secreto a sus santos profetas, como está escrito en Amós 3:7. Ciertamente el Mar Yahuwah no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas, y como Mosé fue el mayor de los profetas antes de Yahushua, a él le fue revelado todo el consejo de salvación de Yahuwah, y ese consejo está resumido en estas citas divinas que aparecen en este capítulo. El plan de redención de Yahuwah gira alrededor del Mashiach, y por lo tanto, todas estas fiestas son mesiánicas en su esencia. El propósito principal que Yahuwah tiene con estas citas es revelar al pueblo de Israel la obra salvadora del Mashiach Yahushua desde el principio hasta el fin. En el Salmo 104:19 está escrito: Él hizo la luna para las estaciones. El sol conoce el lugar de su ocaso. La palabra hebrea que ha sido traducida como estaciones es precisamente Moedim, la misma palabra que aparece en Levítico 23. Este texto nos enseña que la luna fue hecha por causa de estas citas divinas que Yahuwah tenía establecidas en su consejo de redención por medio del Mashiach Leolam Vaed. La luna fue hecha con el fin de marcar cuándo serán los momentos de visitación entre los hombres. Ese es uno de los propósitos más importantes de la luna, como está escrito en Bereshit 1:14-18. Entonces dijo Elohai: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones, Moedim, y para días y para años. Y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así e hizo Elohai las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas y Elohai las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohai que era bueno. El sol, la luna y las estrellas fueron hechos, entre otras cosas, para marcar los Moedim, los días y los años. Estos tres tipos de cuerpos celestiales son necesarios para establecer los Moedim, pero la luna predomina sobre el sol y las estrellas porque marca el inicio de los meses. El sol marca el fin y el inicio de un nuevo día. Con la caída del sol empieza un nuevo ciclo, un nuevo día, como está escrito en Bereshit 1:5b. Fue la tarde y fue la mañana, un día. La puesta del sol no es lo que marca el momento exacto del inicio del siguiente día, sino la aparición de las estrellas poco después de la puesta del sol. Cuando hay 2 o 3 testigos de estrellas visibles al ojo humano, es el momento preciso para empezar a contar el siguiente día. De esa manera hay una colaboración entre el sol, la luna y las estrellas para definir y determinar los tiempos señalados por Yahuwah. La luna nueva marca el inicio de los meses. Al marcar el primer día de cada mes, se sabe cuándo hay que celebrar las fiestas anuales, que caen en los meses primero y séptimo. En esos 2 meses están colocadas las fiestas de Pesaj y Sukkot respectivamente. La fiesta de Shavuot, que se celebra en el tercer mes, no depende de Rosh Chodesh, la luna nueva, sino del cómputo del Omer. Por lo tanto, hay solamente 2 lunas nuevas decisivas para las fiestas anuales, la luna nueva del primer mes y la luna nueva del séptimo mes. Vosotros habréis de proclamar, las autoridades del pueblo de Israel tienen la facultad de proclamar finalmente el momento exacto cuando hay que celebrar las fiestas señaladas, basándose en las señales de los cielos y en la Torá. Por lo tanto, para determinar las fiestas señaladas, hay una colaboración entre las señales de los cielos, la Torá de Yahuwah y las autoridades del pueblo de Israel. Convocaciones de Kedusha, estas citas tienen que ser proclamadas como convocaciones de santidad, en hebreo Mikra y Kodesh. La raíz de la palabra Mikra es kara que significa llamar.
Un mikra es una convocación, una asamblea, una reunión pública. Esto nos enseña que es importante reunirse como congregación en todos estos tiempos señalados por Yahuwah. El que no se reúne en estas fechas, no está cumpliendo el mandamiento de hacer una Mikra Kodesh, una convocación de santidad. La palabra Mikra también significa ensayo. Así que estas fiestas son ensayos para algo mayor que va a venir, como está escrito en Lucas 22, 15, 16. Y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Elohai. Este texto nos enseña que el sacrificio del Cordero de Pesaj todavía tiene su cumplimiento final en el reino venidero. En Colosenses 2, 17 está escrito: cosas que son sombra de lo que ha de venir. Todas las celebraciones instituidas por Yahuwah son sombras proféticas de lo que ha de venir en el futuro. Si estas celebraciones son ensayos para algo mayor que viene en el siglo venidero, ¿qué pasará con los que ahora no quieren estar presentes en los ensayos? La palabra Kodesh significa Kedusá. Esto nos enseña que estas fiestas no incitan al pecado, a la perversidad o el Yetzer Hará, sino a una vida en santidad, dedicada al servicio de Yahuwah. Estas fiestas no son para los dioses falsos de las naciones, sino exclusivamente para encontrarse con el Elohai de Israel. Como estas convocaciones tienen el carácter de santidad, es muy importante no incluir en ellas mezclas e influencias de las prácticas de las religiones paganas. No podemos profanarlas con elementos ajenos. Como la palabra Moed, cita, tiene que ver con un tiempo y un lugar, es importante que nos reunamos en el momento fijado en la cita y en el lugar fijado en la cita. Si dos personas fijaron una cita en una hora de cierto día y en un lugar específico, solo logran tener el encuentro deseado si ambas se presentan en ese lugar a la hora fijada. Si una de ellas dice que no importa tanto el día de la reunión y llega un día tarde a la misma hora, no va a tener el encuentro deseado. Tampoco va a encontrarse con la persona en el día y hora fijados si decide ir a otro lugar. Yahuwah citó a su pueblo para la tienda de reunión, en hebreo el Moed, literalmente la tienda de la cita. Ese es el lugar de encuentro más importante. Luego fue reemplazado por el templo en Jerusalén. Así que el lugar de encuentro es el templo en Jerusalén en los días fijados por Yahuwah en el calendario hebreo. 23, 3. 6 días se trabajará, pero el séptimo día es Shabbat de reposo completo, convocación de Kedusá en que no haréis trabajo alguno. Es Shabbat para Yahuwah donde quiera que habitéis. El Elohai de Israel ha fijado una cita en cada Shabbat semanal para encontrarse con su pueblo en todos sus lugares de asentamiento. Si alguien decide hacer una convocación de Kedusá el día siguiente, no va a tener el mismo encuentro con el Elohai de Israel, porque él ha citado a su pueblo en Shabbat y él no va a cambiar su Torah hasta que pasen los cielos y la tierra. El que lea entienda. Este texto habla del Shabbat como final de la semana. El primer día de la semana, llamado domingo, no es parte del fin de semana, sino el inicio de la semana siguiente. Según Yahuwah, la semana termina con el Shabbat. Durante 6 días se puede hacer intervenciones en la creación, en hebreo melajá, pero el séptimo día es denominado Shabbat Shabbatón. Solo un día más del año ha sido llamado de la misma manera, el Yom HaKippurim. Esto nos enseña que el Shabbat semanal y el día de expiaciones tienen el mismo grado de Kedusá. Ambos son llamados Shabbat Shabbatón, Shabbat de reposo completo, compárese Éxodo 31, 15, 35, 2. Levítico 16, 31, 23, 3, 32. En las fiestas hay 7 Shabbats anuales extras, aparte del Shabbat semanal. Uno de ellos es el Yom HaKippurim en el cual no se puede comer. En los Shabbats de las fiestas está permitido encender fuego para cocinar para ese día, compárese Éxodo 12, 16. Entonces, desde el nivel remés, alegórico, podemos decir que de los 7 Shabbats anuales de las fiestas, se puede hacer algo de trabajo en 6 de ellos, pero descansar totalmente en uno de ellos. El primer y séptimo días de Hagamatzot, el día de Shavuot, el día de Yom Teruah, el primer y octavo días de Sukkot son 6 Shabbats en los cuales está permitido cocinar. Entonces Yom Kippur es como el Shabbat de los Shabbats anuales, en el cual no se puede hacer ningún trabajo, melajá, ni cocinar.
Así que Yom Kippur corresponde, en su relación con las demás fiestas anuales, con el Shabbat semanal, en su relación con los demás días de la semana. 23.4. Estas son las fiestas señaladas por Yahuwah, convocaciones de santidad que vosotros proclamaréis en las fechas señaladas para ellas. Los hijos de Israel tienen la responsabilidad de anunciar estas fiestas anuales en sus tiempos respectivos. Esta responsabilidad fue asumida por el Sanedrín, la máxima autoridad legislativa, para que todos los hijos de Israel celebrasen las fiestas en el mismo momento. En la actualidad, la gran mayoría de los judíos siguen el calendario que fue elaborado por Hillel II en el año 358 de la Era Común. Las fiestas mayores son las que han sido ordenadas por la Torá y se encuentran en Levítico 23. Las fiestas menores son las que han sido añadidas como resultado de acontecimientos históricos importantes en el pueblo judío. En total hay 8 fiestas anuales mayores divididas en 2 grupos, 4 en cada grupo. 1. Pesaj, el 14 de Abib. 2. Hag HaMatzot, la fiesta de los panes ácimos, el 15-21 de Abib. 3. Omer Resit, el primer Omer, el día después del Shabbat en Hag HaMatzot. 4. Shavuot, 50 días después del primer Omer. 5. Yom Teruah, el día del clamor, el primer día de Tishri. 6. Yom Kippurim, el día de expiaciones, el 10 de Tishri. 7. Hag HaSukkot, la fiesta de las cabañas, el 15-21 de Tishri. 8. Shemini Atzeret, el octavo día de asamblea, retención o conclusión, el 22 de Tishri. 23:10, habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que yo os daré, y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote un omer de las primicias, Resit, de vuestra cosecha. El omer es una medida de capacidad de unos 2,5 litros. Aquí la Torá llama omer la ofrenda de harina de cebada, que es el mismo nombre que la medida. El omer es determinado como Resit, primicias, y hace referencia a la resurrección del Mashiach Yahushua. 23:11. Y él mecerá el omer delante de Yahuwah, a fin de que seáis aceptados. El día siguiente al Shabbat el Cohen lo mecerá. El Talmud enseña que aquí se está refiriendo al Shabbat de la fiesta, es decir el 15 de Abib. Los saduceos enseñaron que se refiere al primer Shabbat semanal después del sacrificio de Pesaj. 23:12. El mismo día en que meciereis el omer, ofreceréis un cordero de un año sin defecto como ofrenda de ascensión a Yahuwah, esto alude a la resurrección y ascensión de Yahushua. 23:14. Hasta ese mismo día, hasta que hayáis traído la ofrenda de vuestro Elohai, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Esto nos enseña que la resurrección de Yahushua es la base para que otros puedan beneficiarse del poder de la resurrección, simbolizado en los granos que salen de la tierra, como está escrito en 1 Corintios 15:35-44. Pero alguno dirá: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio. Lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Elohai le da un cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay, asimismo, cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una, y la del terrestre es otra. Hay un esplendor del sol, y otro esplendor de la luna, y otro esplendor de las estrellas. Pues una estrella es distinta de otra estrella en esplendor. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en honra. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo ruajim. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo ruajim. 23:15-16. Contaréis desde el día que sigue el Shabbat, desde el día en que trajisteis el omer de la ofrenda mecida. Contaréis 7 Shabbats completos, contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo Shabbat. Entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna a Yahuwah.
En tiempos del segundo templo había dos opiniones en cuanto a la manera de contar el Omer, la farisea y la saducea. Los fariseos interpretaron que la primera palabra Shabbat en este texto se está refiriendo al primer Shabbat de la fiesta de Hag HaMatzot, panes ácimos, que cae el 15 de Aviv cada año, compárese Levítico 23, 6, 7. También interpretaron que la segunda y tercera palabras Shabbat de este texto significan semana, que es uno de los significados de la palabra Shabbat. La traducción farisea del texto sería entonces: contaréis desde el día que sigue el Shabbat, de la fiesta, desde el día en que trajisteis el Omer de la ofrenda mecida. Contaréis 7 semanas completas, contaréis 50 días hasta el día siguiente a la séptima semana. Entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna a Yahuwah. Por lo tanto el Omer se cuenta, según la tradición farisea, desde el día 16 de Aviv cada año. De esta manera Shavuot siempre coincide con el 6 de Sivan cada año. Esta interpretación es la que predomina hoy en día en el judaísmo tradicional, que es una rama de los fariseos. Los saduceos interpretaron que la primera palabra Shabbat se está refiriendo al Shabbat semanal siguiente al sacrificio de Pesaj, de manera que el Omer siempre tenga que ser ofrecido el primer día de la semana. De la misma manera interpretaron la segunda y la tercera palabras Shabbat del texto como una referencia a los Shabbats semanales. De esta manera Shavuot siempre coincidiría con un primer día de la semana. Los dos grupos tienen argumentos fuertes para afirmar su punto de vista. Según mis cálculos, basados en las escrituras sagradas, la tradición judía, la historia secular y la astronomía, Yahushua debe haber muerto el jueves el 26 de abril del año 31 de la era común, que corresponde al quinto día de la semana, el 14 de Nisan del año 3791 judío. El calendario judío que se usa en la actualidad fue elaborado por Hillel II en el año 358 de la era común. Y, por lo tanto, no fue usado en el tiempo de la muerte de Yahushua, sino las señales de los cielos. Para que Pesaj pudiera celebrarse tan tarde ese año, el año anterior tenía que haber tenido 13 meses, debido a que la cebada no estaba lista después de 12 meses. Cuando murió Yahushua hubo 2 Shabbats seguidos, el Shabbat de la fiesta de Hag HaMatzot, el 15 de Aviv, seguido por el Shabbat semanal el 16 de Aviv. El primer Omer Resit, fue la primera cosecha de la cebada del año, fue molida en harina y mezclada con aceite de oliva y luego ofrecida como una oblación en el templo. Según mi entendimiento, la opinión de los fariseos no permitía presentar el Omer en un Shabbat semanal durante el tiempo del segundo templo, aunque más tarde el Talmud dice que hay que hacerlo a pesar del Shabbat. Por eso coincidieron los fariseos y los saduceos en el Omer Resit en el año de la resurrección de Yahushua. De esta manera el primer Omer de cebada fue ofrecido en el templo el 17 de Aviv por la mañana, a las 9 horas según ambas interpretaciones. Así fue anunciada la resurrección del Mashiach en el templo por medio de esta sombra profética. Quinta Aliyá, Vayikra 23, 23, 32. 23, 27. Pero el 10 de este séptimo mes será el día de expiación. Será convocación de Kedusa para vosotros, y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida a Yahuwah. Este versículo empieza con un pero, en hebreo. Rashi dice que es por la distinción entre las personas que se arrepienten y las que no. También podríamos entenderlo como un contraste entre Yom Kippur y las demás fiestas. Ninguna de las otras fiestas son de expiación, Yom Kippur sí. En todas las otras fiestas hay alegría, en Yom Kippur no. En todas las otras fiestas se come, en Yom Kippur no, etc. Yom Kippur constituye una fiesta única en su clase. Por eso se usa la expresión pero, al presentar esta fiesta. Sexta Aliyá, Vayikra 23, 33, 44. 23, 39. Pero el día 15 del séptimo mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis la fiesta de Yahuwah por 7 días, con cese en el primer día y cese en el octavo día. Este verso también empieza con pero. Rashi dice que es porque el sacrificio de paz adicional para la fiesta, Musaf, se ofrece incluso si la fiesta cae en Shabbat. Otra explicación sería:
Como el verso 39 está en contraste con los versículos 37 y 38, que hablan de los sacrificios de todas las fiestas, se puede entender como que Sukkot constituye algo fuera de lo común en comparación con las demás fiestas. El versículo 40 muestra cómo hay que traer los arba minim, las 4 especies, y regocijarse sobremanera delante de Hashem. Es la única fiesta que ordena un regocijo delante de Yahuwah. De esa manera Sukkot constituye algo diferente y por eso está la palabra pero en el versículo 39. 23, 40. Y el primer día tomaréis para vosotros frutos de árboles hermosos, hojas de palmera y ramas de árboles frondosos, y sauces de río. Y os alegraréis delante de Yahuwah vuestro Elohai por 7 días. En Sukkot hay un mandamiento para recoger 4 tipos de plantas y alegrarse con ellas delante de Yahuwah. La Torá no especifica cuáles son todas. La tradición nos ayuda a identificar las 4, que son: Etrog, una variedad de la sidra, se parece a un limón grande. Lulav, palmera datilera. Adasa, mirto. Arabot, sauce de río. Ahora vamos a hacer un repaso breve por las 8 fiestas anuales y ver que todas ellas tienen varios aspectos. Los diferentes aspectos son: 1. Histórico 2. Agrícola 3. Social 4. Profético, mesiánico 5. Personal Pesaj, el 14 del primer mes 1. Histórico, la salvación de los primogénitos de la muerte. 2. Agrícola, primavera. 3. Social, todo Israel tiene que tener una parte de un cordero. 4. Profético, mesiánico, la muerte de Masías. 5. Personal, perdón de pecados y liberación de la muerte segunda. Hag HaMatzot, el 15, 21 del primer mes 1, histórico, la salida de Egipto, compárese Devarim 16, 3. 2. Agrícola, no hay. 3. Social, todos comen lo mismo. 4. Profético, mesiánico, Yahushua murió sin propios pecados y fue sepultado. 5. Personal, separación del pecado. Omer Resit, el día después del Shabbat 1, histórico, entrada en la tierra, compárese Levítico 23, 10. 2. Agrícola, la cosecha de la cebada. 3. Social, todos cuentan hasta Shavuot. 4. Profético, mesiánico, la resurrección del Mashiach. 5. Personal, nuevo nacimiento. Shavuot, 50 días después del Omer Resit 1, histórico, entrega de la Torá. 2. Agrícola, la cosecha del trigo. 3. Social, todos se convierten en un solo pueblo y reciben la Torá. 4. Profético, mesiánico, el ministerio de Melech Tzadik es confirmado en el cielo con el derramamiento del Ruach de una nueva manera. 5. Personal, la llenura e inmersión en el Ruach HaKodesh. La Torá en el corazón. Capacitación para servir en el ministerio de Melech Tzadik. Yom Teruah, el primer día del séptimo mes 1, histórico, creación de Adán. 2. Agrícola, no hay. 3. Social, todos tienen que oír el shofar. 4. Profético, mesiánico, el regreso del Mashiach al aire. 5. Personal, la resurrección y transformación de los fieles, el arrebatamiento, el inicio del juicio ante el tribunal del Mashiach. Yom Kippur, el 10 del séptimo mes 1, histórico, Moshe obtuvo el perdón por el pecado del becerro de oro. 2. Agrícola, no hay. 3. Social, todos tienen que ayunar. 4. Profético, mesiánico, Mashiach pone sus pies en el monte de los olivos, los malvados serán exterminados de la tierra de Israel, el reino milenial davídico inicia. 5. Personal, todo Israel regresa a la tierra de Israel. Sukkot, el 15, 21 del séptimo mes 1, histórico, el paso por el desierto. 2. Agrícola, a fin de la cosecha y la recolección del verano. 3. Social, todos tienen que estar alegres y habitar en una sukkah. 4. Profético, mesiánico, las bodas del Cordero serán celebradas durante 1000 años en la tierra. 5. Personal, disfrute con el Mashiach y la herencia recibida en Israel. Shemini Atzeret, el 22 del séptimo mes 1, histórico, no hay. 2. Agrícola, no hay. 3. Social, no hay. 4. Profético, mesiánico, nuevos cielos y nueva tierra en el octavo milenio.
La nueva Jerusalén será la morada definitiva de la novia. La Torá es cambiada. La justicia eterna es introducida. 5. Personal, disfrutar como novia, amigos de la novia y ciudadanos del reino en la nueva creación restaurada. Como hemos dicho antes, todas estas fiestas revelan el plan de redención que Yahuwah tiene para el mundo por medio del Mashiach Yahushua. Las 4 primeras están conectadas con la primera venida del Mesías, su muerte salvadora, su resurrección, su glorificación y el derramamiento del Ruach. Las 4 últimas están conectadas con la segunda venida del Mashiach, su regreso para juzgar y limpiar a su pueblo y la tierra de todo pecado, su reinado milenial y luego el 8º milenio con los nuevos cielos y la nueva tierra. En Colosenses 2, 16, 17 está escrito: por tanto, que nadie os juzgue con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o sabbat, cosas que son sombra de lo que ha de venir, excepto el cuerpo del Mashiach. Estos versos no dicen que no debemos celebrar estas cosas, sino todo lo contrario. Lo que dice es que no debemos permitir que los de fuera nos juzguen cuando guardamos estas cosas. La sombra no es rechazable, sino una forma pedagógica dada del cielo para enseñarnos acerca de las cosas celestiales. Una imagen se vuelve plana si no tiene sombras. Las sombras dan profundidad a la imagen. Estas sombras nos ayudan a obtener un conocimiento más profundo de la verdadera imagen, que es la obra redentora del Mashiach Yahushua. Aunque tengamos el mismo objeto presente, no podemos quitarle la sombra. La única manera de quitar la sombra es remover el objeto que proyecta esa sombra. Si quitamos las sombras de las cosas que han de venir, corremos el riesgo de no alcanzar aquello que las sombras anuncian. El texto dice que todo esto es sombra de lo que ha de venir. No dice había de venir. Todavía estas cosas señalan hacia lo que ha de venir en el futuro. Al celebrar estas cosas estamos ensayando y preparándonos para lo que ha de venir. Vamos a presentar 3 maneras de interpretar este texto. Que nadie os juzgue, en el sentido de acusar por guardar y celebrar estas cosas. Si guardas estas fiestas, no permitas que nadie te acuse por ello. Que nadie os juzgue, en el sentido de hacer alajá, dictar cómo se debe celebrar estas fiestas. Si vosotros lo estáis haciendo conforme a cierta tradición o ciertos ritos, no permitáis que se introduzca una tradición diferente en cuanto a cómo lo estáis practicando. El texto griego tiene una conexión gramatical entre las primeras palabras del versículo 16 y las últimas del verso 17, dando el sentido, que nadie os juzgue. Excepto el cuerpo del Mashiach. Entonces hay que entender el texto así. No permitáis que vengan otras personas que no son del cuerpo del Mashiach a dictar su alajá o su minhag, tradición, costumbre, en cuanto a kashrut, moadim, rosh chodesh y shabbat. Todas estas cosas son sombras de lo que va a venir en el futuro cuando el Mashiach Yahushua vuelva. Por lo tanto, solamente los que creen en Yeshua tienen el derecho y la capacidad para evaluar cómo deben ser guardadas estas cosas. Solamente los líderes que son del cuerpo del Mashiach tienen la autoridad para juzgar, en el sentido de dictar sentencia, en cuanto a las maneras de guardar estas cosas. Consecuentemente, las alajás y las tradiciones rabínicas no son para nosotros más que puntos de referencia, pero no decisivas a la hora de definir nuestra conducta judía en la Torá y en el Mesías. Nosotros no estamos bajo la autoridad de los rabinos, sino bajo la autoridad del Mashiach, sus emisarios y los líderes que han sido instituidos por él en este tiempo. Esto no significa que estemos rechazando toda la alajá rabínica, sino que la estamos filtrando por el ruaj del Mashiach que nos ha sido dado. No vamos a permitir que nadie nos diga qué tenemos que hacer en cuanto a las fiestas, que son sombras de las cosas de nuestro Mashiach Yahushua que va a venir, excepto aquellos líderes que son del cuerpo del Mashiach. Así que celebremos las fiestas, como está escrito en 1 Corintios 5, 8. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Séptima Aliyá, Vayikra 24, 1, 23. 24, 22. Habrá una misma ley para vosotros. Será tanto para el forastero como para el nativo. Porque yo soy Yahuwah vuestro Elohai, no todos los mandamientos de la Torá aplican a todos los hijos de Israel y a los conversos, pero la misma Torá aplica a ambos grupos.
No hay una Torá para el israelita nativo y otra para el prosélito. Los que no son de Israel, los hijos de Noaj, no tienen que cumplir la Torá de la misma manera que un israelita, sino solo unos cuantos mandamientos que están en la Torá. Ahora, los conversos por Mashiach tienen el estatus de ser hijos de Elohai, el mismo estatus que un judío que ha sido regenerado en su espíritu por medio de Mashiach Yahushua. Sin embargo, hay mandamientos que aplican sobre el judío nativo que no aplican sobre los convertidos por el Mashiach. Hay mucha enseñanza sobre esto en las cartas del Shaliach Pablo para los gentiles que han sido convertidos al Elohai de Israel por medio de Yahushua Mashiach. 24:23. Mosé entonces habló a los hijos de Israel, y ellos sacaron fuera del campamento al que había maldecido, y lo apedrearon. Los hijos de Israel hicieron tal como Hashem había mandado a Mosé. El procedimiento para la lapidación debería ser el siguiente: empujar al condenado desde un lugar alto para aliviar su dolor, tirarle piedras, colgar el cadáver y enterrarlo antes de la caída del sol. En esta parasha se encuentran los mandamientos 263, 325 de los 613. 263. Prohibición para un Cohen normal de volverse impuro por difuntos, excepto por algunos miembros de su familia especificados en la Torá, Levítico 21:1. 264. Precepto para un Cohen normal de volverse impuro por algunos miembros de su familia especificados por la Torá, y para un Israel de hacer luto por un pariente cercano, Levítico 21:3. 265. Prohibición para un Cohen impuro por un día de servir en el Makom Kadosh hasta la puesta del sol, Levítico 21:6. 266. Prohibición para un Cohen casarse con una mujer ilícita, Levítico 21:7. 267. Prohibición para un Cohen casarse con una mujer profanada, Levítico 21:7. 268. Prohibición para un Cohen de casarse con una mujer divorciada, Levítico 21:7. 269. Precepto de consagrar la descendencia de Aarón el Cohen, Levítico 21:8. 270. Prohibición para el Cohen Gadol de entrar bajo el mismo techo debajo del cual se halle un difunto, Levítico 21:11. 271. Prohibición para el Cohen Gadol de volverse impuro por cualquier difunto, Levítico 21:11. 272. Precepto para el Cohen Gadol de solo tomar como esposa a una mujer virgen, Levítico 21:13. 273. Prohibición para el Cohen Gadol de casarse con una viuda, Levítico 21:14. 274. Prohibición para el Cohen Gadol de tener relaciones sexuales con una viuda, Levítico 21:15. 275. Prohibición para un Cohen que tenga un defecto físico de servir en el santuario, Levítico 21:17. 276. Prohibición para un Cohen que tenga un defecto físico temporal de servir en el santuario, Levítico 21:21. 277. Prohibición para un Cohen que tenga un defecto físico de entrar en el templo, Levítico 21:23. 278. Prohibición para un Cohen en estado de impureza de servir en el templo, Levítico 22:2. 279. Prohibición para un Cohen en estado de impureza de comer alimentos consagrados, Terumá, Levítico 22:4. 280. Prohibición para un individuo que no sea Cohen de comer alimentos consagrados, Terumá, Levítico 22:10. 281. Prohibición para el esclavo temporal o permanente de un Cohen de comer alimentos consagrados, Terumá, Levítico 22:10. 282. Prohibición para un incircunciso de comer alimentos consagrados, Terumá carece de fuente explícita. Se aprende por Calva Homer. 283. Prohibición para una mujer profanada de comer alimentos consagrados, Levítico 22:12. 284. Prohibición de comer alimentos de los cuales no se separó la porción separada, Terumá, y el diezmo, Maaser, Levítico 22:15. 285. Prohibición de consagrar animales con defectos para las ofrendas, Levítico 22:20.
286. Precepto de que un animal para ofrenda sea físicamente íntegro, Levítico 22, 21. 287. Prohibición de provocar un defecto a un animal consagrado, Levítico 22, 21. 288. Prohibición de rociar la sangre de un animal defectuoso en el altar, Levítico 22, 22. 289. Prohibición de degollar un animal con defectos para ofrendas, Levítico 22, 22. 290. Prohibición de quemar los emurim, partes designadas, de un animal con defectos en el altar, Levítico 22, 22. 291. Prohibición de castrar a cualquier ser vivo, Levítico 22, 24. 292. Prohibición de ofrecer una ofrenda con defecto traída por un gentil, Levítico 22, 25. 293. Precepto de que una ofrenda animal tenga por lo menos 8 días de nacida, Levítico 22, 27. 294. Prohibición de degollar a un animal y a su cría el mismo día, Levítico 22, 28. 295. Prohibición de profanar el nombre divino, Levítico 22, 32. 296. Precepto de santificar el nombre divino, Levítico 22, 32. 297. Precepto de descansar el primer día de Pesaj, Levítico 23, 7. 298. Prohibición de realizar labores el primer día de Pesaj, Levítico 23, 7. 299. Precepto de ofrecer ofrendas los 7 días de Pesaj, Levítico 23, 8. 300. Precepto de descansar el séptimo día de Pesaj, Levítico 23, 8. 301. Prohibición de realizar labores el séptimo día de Pesaj, Levítico 23, 8. 302. Precepto de ofrecer la ofrenda del Homer el segundo día de Pesaj, Levítico 23, 10, 11. 303. Prohibición de comer pan de la nueva cosecha de granos hasta el 16 de Nisán, Levítico 23, 14. 304. Prohibición de comer grano tostado, calí, de la nueva cosecha hasta el 16 de Nisán, Levítico 23, 14. 305. Prohibición de comer grano carnoso, carmel, hasta el fin del 16 de Nisán, Levítico 23, 14. 306. Precepto de contar el Homer, Levítico 23, 15. 307. Precepto de ofrecer una ofrenda del trigo nuevo en Shavuot, Levítico 23, 16. 308. Precepto de descansar en Shavuot, Levítico 23, 21. 309. Prohibición de realizar labores en Shavuot, Levítico 23, 15, 16. 310. Precepto de descansar en Yom Teruah, Levítico 23, 24. 311. Prohibición de realizar labores en Yom Teruah, Levítico 23, 24, 25. 312. Precepto de ofrecer la ofrenda de Musaf en Yom Teruah, Levítico 23, 24, 25. 313. Precepto de ayunar el 10 de Tisri, Levítico 23, 27. 314. Precepto de la ofrenda de Musaf el 10 de Tisri, Levítico 23, 27. 315. Prohibición de realizar labores el 10 de Tisri, Levítico 23, 27. 316. Prohibición de comer o beber el 10 de Tisri, Levítico 23, 29. 317. Precepto de descansar el 10 de Tisri, Levítico 23, 32. 318. Precepto de descansar el primer día de Sukkot, Levítico 23, 35. 319. Prohibición de realizar labores el primer día de Sukkot, Levítico 23, 34, 35. 320. Precepto de ofrecer las ofrendas de Musaf todos los días de Sukkot, Levítico 23, 36. 321. Precepto de descansar el octavo día de Sukkot, Levítico 23, 36. 322. Precepto de la ofrenda de Musaf en el octavo día de Sukkot, Shemini Atzeret, Levítico 23, 36. 323.
Prohibición de realizar labores el octavo día de Sukkot, Levítico 23, 36. 324. Precepto de tomar el lulav, rama de palmera datilera, el primer día de Sukkot, Levítico 23, 40. 325. Precepto de residir en una suká, choza, los 7 días de Sukkot, Levítico 23, 42.